tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, me parece que acá habíamos quedado con esto de las fases del ciclo estral de las vacas. Vamos a ir revisando una por una, ¿verdad? Y lo más importante de esto es conocer el momento óptimo para realizar alguna actividad de inseminación o de monta natural, ¿verdad? Identificar en qué momento es que podemos realizarlo. Buenas tardes a todos. Entonces, vamos a empezar a revisar la primera fase o etapa, ¿verdad? Que es en sí, lo que conocemos como el estro o celo o calor. Decíamos que es cuando se empiezan a manifestar signos externos, ¿verdad? En la vaca, tanto de comportamiento o a nivel también en la parte externa de la vulva, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera etapa del ciclo estral que dijimos que por lo general va a tardar 21 días. Luego vendría la siguiente, el metaestro, y luego diestro, y por último el proestro, para caer nuevamente al celo, si la vaca no ha quedado preñada, ¿verdad? Entonces, así sería, ¿verdad? Estro, metaestro, diestro y proestro. Si la vaca quedó preñada, pues ya habrá que esperar, ¿verdad? Todo el periodo de gestación. Entraríamos en una etapa que dijimos de anestro, ¿verdad? Dijimos que entraríamos en la etapa de anestro. ¿Dónde está eso? Anestro, acá lo tengo. Vamos a ponerlo en negría. Muy bien. Entonces, la primera fase del ciclo estral, si se dan cuenta en esta imagen, no nos enfoquemos todavía mucho a las hormonas que aparecen ahí.
ahí solo enfoquemos en el tiempo, ¿verdad? En esta primera etapa, ¿verdad? El ciclo estral es acá en el día cero, ¿verdad? Acá ustedes se fijan en esta gráfica del 0 al 21, ¿verdad? 0, acá dice 20, 21. Cada 21 días, normalmente, ¿verdad? Eso es lo que duraría todo el, el ciclo o el ciclo estral, ¿verdad? Eso sería la duración, ¿verdad? Del 0 al 21. Acá hay un comportamiento bastante interesante de hormonas que vamos a ir viendo en cada una de las fases. Entonces, vamos a ver acá. Estamos en la etapa de esto, que es una etapa corta, donde vemos, dijimos, los síntomas o expresiones externas que tiene el comportamiento de la vaca, ¿verdad? Estaríamos hablando de este punto, ¿verdad? Es una etapa corta, estamos hablando de 12, 18 horas que tarda esto, ¿verdad? Y luego vendría la etapa la siguiente etapa, que es metaestro, diestro y proestro. Ahorita vamos a ir viendo cada uno. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esa primera etapa, que les decía, es esta, en este pequeño punto, ¿verdad? Acá hay un comportamiento bastante interesante de hormonas. Acá está muy alto la producción de estradiol, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, y la producción de progesterona es muy baja. Ahorita vamos a ver por qué. En esa etapa, el celo es inducido por los estrógenos. Acá ya vemos la primera función de los estrógenos. El celo es inducido por los estrógenos. Son hormonas que se producen en el folículo. Los folículos, voy a ver si tengo una imagen por acá. Los folículos no son más que las pequeñas protuberancias que van creciendo en los ovarios, ¿verdad? O sea que estos folículos están en la zona de los ovarios. Los ovarios van a aparecer como unos puntitos acá, ¿verdad? Cada chibolita, llamémoslo así para que lo entendamos de mejor manera, ¿verdad? Estos ovarios se van a producir unas chibolitas con unos pequeños, como pequeñas burbujas inicialmente. Se van a producir varias, ¿verdad? Unas van a ser más dominantes que otras, o sea que el crecimiento de estos folículos no es parejo. Solo quería mostrarles en dónde se localizan esos folículos, ¿no? A nivel del ovario, y es ahí donde se producen lo que estábamos hablando, estas hormonas que son los estrógenos. Ahí es donde se producen, donde les acabo de señalar, se van a producir estos estrógenos. Entonces acá, para que no se confundan, hormonas producidas por el folículo. Los folículos dijimos que se localizan en los ovarios, ¿verdad? Para que no se confundan, porque en algunos textos se menciona que los estrógenos son producidos en los ovarios, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes dicen ahí, ¿no? Que a nivel de los ovarios, ¿verdad? Los folículos están localizados en los ovarios. No sé si vamos bien ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Inge. Bien. Entonces, es el momento cuando la hembra acepta al macho y tiene una duración de aproximadamente 18 horas en animales de origen europeo, y en el caso de los animales indostanos van a ser de 12 horas de duración, o sea que es menos, ¿no? Estamos hablando, nuevamente les indico acá, en este punto. Entonces, acá esta primera etapa, ¿verdad? De este ciclo estral, se van a producir los estrógenos, dijimos, a través de los folículos que se localizan en los ovarios. ¿Qué es lo que vamos a observar? Porque les decía que se va a manifestar lo que conocemos comúnmente como celo. Vamos a ver a una vaca que está bastante nerviosa y excitada, ¿verdad? en ese tiempo.
va a mugir con frecuencia, baja la producción de leche, y son algunas manifestaciones que se pueden ir observando, ¿verdad? Baja el consumo de alimentos, baja el consumo de alimentos. Ella está inquieta, ¿verdad? Está bastante nerviosa. Permanece quieta cuando la montan otras vacas, ¿verdad? Esto es una característica muy interesante porque da mucha confianza para la detección de celos. No cualquier vaca se va a dejar, ¿verdad? Entonces permanece quieta cuando la montan otras vacas, ¿verdad? Único signo externo confiable de celo. También en alguna de estas etapas, ¿verdad? Inicial y final, ¿verdad? Frecuentemente la vaca que monta también ya va a entrar, ¿verdad? O está saliendo en el celo, en esta etapa corta, ¿verdad? La vaca que está montando a la que está en celo, ¿verdad? La que está en celo es la que se deja. Existe descarga de moco claro y filante, o sea, en forma como de pequeños hilos de moco que se van descargando a nivel de la vulva. La vulva aparece inflamada y enrojecida, ¿verdad? Como les decía, son estas manifestaciones ya de comportamiento, ¿verdad? Arqueamiento del dorso y elevación de la cola, como que ya está como que lista para recibir pues al macho. Aparecen manchas de moco en los cuartos posteriores y por debajo de la cola. El pelo en la inserción de la cola se observa hirsuto y desalineado, o sea, que aparecen los pelos como que más paraditos, ¿verdad? Aparecen los pelos paraditos en esa sección, ¿verdad? Entonces habría que ver todo esto para ver, para nosotros pues tomar una decisión de en qué momento hay que inseminarla. Ahorita solo estamos hablando de las etapas del ciclo estrala. Entonces estas primeras las conocemos como esta primera etapa conocemos como estro o celo, ¿no? Donde vemos todas estas manifestaciones, ¿no? Se han producido estos estrógenos, ¿no? Luego entraríamos, vamos a ver, acá hay una gráfica que muestra, ¿verdad? Acá estuvieron elevados los estrógenos, ¿verdad? Luego van a descender porque hay otra hormona que va a entrar en juego, o va a ir aumentando, que es la progesterona, que es una hormona prácticamente relacionada a la preparación a nivel del útero, a crear condiciones, por ejemplo, digamos que se va a inseminar acá, ¿verdad? Se insemina, entonces aumenta esta producción de progesterona, ¿verdad? Porque para que el útero se empiece a preparar, ¿verdad? Todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, y que el embrión pues encuentre condiciones adecuadas para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que aumenta esta producción de progesterona. Pero si no, pues, si no ocurre, ¿verdad? Todos digamos, lo que haya producido el folículo que les estaba comentando, ¿verdad? Todo lo que ha producido, la ovulación y todo eso, habrá un momento en el que eso hay que interrumpirlo, ¿verdad? Porque no quedó preñada la vaca, ni modo, ¿verdad? ¿En dónde van a ir esos cuerpos? Pues de alguna manera tienen que desaparecer por la acción de otras hormonas, ¿verdad? Que vamos a ver en las siguientes etapas, ¿verdad? Cuando lleguemos a ver esta etapa de proestro, ¿verdad? Entonces, el organismo tiene que regular, ¿verdad? De hecho, esa parte que se llama, hay una palabra que se llama apoptosis, que ya les había comentado. Si no, se los voy a escribir acá en el chat. Apoptosis. Que no es más que un mecanismo de reabsorción, ¿verdad? O de eliminación de cuerpos que
nuestro organismo ya no le sirve, ¿verdad? De alguna manera tiene que deshacerse de eso, ¿verdad? Entonces, ese proceso se llama apoptosis. Pero bueno, ahí me adelanté un poco para ver qué pasaba cuando no ocurre la preñez. Entonces, regresando, ¿verdad? Acá estamos todavía en esta primera etapa. Dijimos que vamos a observar estas manifestaciones, la vaca mostrando celo al aceptar la monta, ¿verdad? Esta es la vaca que está en celo. Esta que está montando probablemente está entrando y también está saliendo de esa etapa corta, le llamo yo, ¿verdad? De celo o calor. Bien, vamos a continuar. Existen varios métodos para detectar el celo en la vaca, ¿verdad? Es necesario realizar una combinación para asegurar, ¿verdad? Para asegurar que realmente pues la vaca haya entrado en celo. Acá vamos a enlistar algunos de los métodos de detección de esa primera etapa, ¿verdad? Que estamos viendo acá en la curva, ¿verdad? Que tiene esa duración que les estaba comentando, 18 horas, 12 horas en indostano. Vamos a ver, ¿verdad? Uno de los métodos o una de las formas para detectar el celo, si me permiten un ratito, permítanme. Una de las formas entonces que se utilizan, ¿verdad? Es observar el comportamiento de los animales, ¿verdad? Unas 2 veces por día, y en cada observación que por lo menos que el detector, ¿verdad? La persona que vaya a estar observando, pues se quede una media hora ahí y revisando si hay alguna manifestación de lo que vimos en este listado que tenía acá, ¿verdad? Si hay alguna manifestación, ¿verdad? Obviamente pareciera sencillo, es sencillo cuando hay pocas vacas, pero si hay un montón, habrá que tener una buena capacidad de observar. Lo otro que se utiliza, la otra forma, ¿verdad? Son los detectores de celo, ya sea utilizando toros vasectomizados, ¿verdad? O con desviación ventral o lateral del pene, para que no, ahí sí que solo nos sirva para detectar, ¿verdad? Y que no realice, pues, que no disemine ahí a las vacas, ¿verdad? Sino que solamente sirva para detección. Por eso es que este método, ¿verdad?, de desviación ventral o lateral del pene, el toro pues solamente se va a encaramar o va a montar a la vaca, ¿verdad? También hay otra forma, hay otro método, ¿verdad? Siempre detector de celo, ¿verdad? Se lo voy a poner en negrilla. Consiste en utilizar vacas androgenizadas, ¿verdad? Lo que se les inyecta a estas vacas androgenizadas, pues, lo que se les inyecta son altas dosis de testosterona. Se les inyectan altas dosis de testosterona, entonces actúa como que si fueran machos, ¿no? Entonces se utilizan estas vacas, pero ¿cómo vamos a reportar o cómo vamos a saber que las vacas pues estén en celo? Nos vamos a auxiliar de unos detectores conocidos como los chimbals, ¿no? Los chimbals son pequeñas, es como un pequeño contenedor que tiene como un botoncito, lo voy a mostrar un ratito, que tiene una pintura, ¿verdad? Tiene una pintura, entonces al momento de montar a la vaca en celo la deja marcada con un colorante que lleva este recipiente, digamos, que tiene un botoncito. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, de esa manera ya se va a ir detectando qué vacas sí, qué vacas no están en celo, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras.
Dijimos toros vasectomizados o que contengan desviación ventral o lateral del pene, dijimos, y también las vacas androgenizadas. Cápsulas con colorante se colocan en la base de la cola de las vacas, ¿verdad? Que sobre la base de registros probablemente presenten celo, ¿verdad? Entonces, esas como que se van deshaciendo y van a ir marcando pues el momento en que se va presentando el celo, ¿no? Hay que tener un buen registro para no desperdiciar esas cápsulas con colorante, ¿verdad? Tener un buen registro, entonces ya se tiene una idea de qué vacas están próximas a presentar esta manifestación de celo. Lo otro, como los revisores, con la misma observación, que exista un marcador bueno, esta vaca parece que ya está entrando en celo, ¿verdad? Y entonces la marcamos, también se puede hacerlo manual, digamos. Y lo otro, a través de circuitos cerrados de televisión, o sea, colocar cámaras, con la colocación de cámaras, y ya se va a ir realizando en una pantalla, ¿verdad? Ver el comportamiento, ¿verdad? Del hato que estemos observando. Entonces, hay varias maneras de poder detectar. Son factores que contribuyen a una deficiente detección de celo, ¿verdad? El número y tiempo insuficiente de observaciones por día. Que se desconozca cuáles son los signos del celo. Solo me permiten un ratito. Adelante. Adelante. Permítanme un ratito, jóvenes. Si quieren, lo doy allá. Solo se lo doy, ¿no? Ya sabe. Va. Ahí se reporta. Muy bien. Vamos a ver por dónde íbamos. El número y tiempo insuficiente de observaciones por día, dijimos. El desconocimiento de los signos, la misma negligencia del personal, y lo más importante tal vez, ¿verdad?, es la falta de anotación o registro del celo. Entonces, o se lleva un registro pobre, o no se le da mucha importancia. También tiene que ver con registros, pues ya vamos a saber más o menos cuándo se podría presentar, ¿verdad? Les estaba hablando de un chimbal. ¿Qué es esto, no? Es como un bozalito que se le coloca la pintura dentro de esto, ¿no? Dentro de este recipiente. Tiene esta bolita que acá esta vaca o toro, no se logra ver bien, creo que es un toro. No está para dejar descendencia, digamos. Hay otra, solo se utiliza para detectar celo nada más. Tiene colocado este chimbal, y este botoncito, al ser presionado, al hacer presión acá, ¿verdad?, cuando el toro baja o cuando sube ahí al montar a la vaca, pues presiona este botoncito y deja salir
la pintura, ¿verdad? Entonces hay diferentes colores. Cada finca pues tiene una forma ¿verdad? de llevar los colores. Entonces, de esa forma pues ya se van detectando qué vacas son las que van o las que pueden estar ya listas para ir viendo que se inseminen. Bien, entonces acá me adelanté a ver qué sucede, ¿verdad? En el caso de tomar una decisión de inseminarla, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el ciclo estral? Entonces apenas estamos viendo una primera fase, ¿verdad? Una primera fase conocido como el estro, la manifestación de las primeras horas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Acá entraríamos en una siguiente fase conocida como metaestro. Yo les puse acá nuevamente la imagen para que lo vayamos viendo un poquito más de detalle. Esta etapa es el periodo de 3 a 4 días posteriores al estro, a todas las manifestaciones que hemos estado viendo de signos y comportamiento. Pasado el celo, ¿no? Viene esta etapa en donde el nivel de estrógenos desciende. Acá está, esta línea es de estrógenos. Acá en su momento estuvo alto cuando se manifestó el celo, ¿verdad? Empieza a bajar. ¿Y qué es lo que dijimos que aumentar? Empieza a aumentar la progesterona, ¿verdad? ¿Qué es esto? Empieza a aumentar la progesterona. ¿Dónde dijimos que se producen estos estrógenos? Dijimos que se producen a nivel folicular, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito. A nivel de los folículos que estaban localizados en los ovarios. Entonces ahí es donde se van a producir los estrógenos. Pero dijimos que empieza a bajar la producción de estrógenos y empieza a aumentar la progesterona. ¿Por qué? Vamos a ver. El nivel del estrógeno desciende, es lo que estamos viendo acá. El estrógeno estuvo alto acá, ¿verdad? Y fueron secretados por el folículo para permitir la ovulación posterior, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hizo su función, baja, desciende. Ustedes vieron que esto es un ciclo, ¿verdad? Acá terminan los 21 días. Esto es un ciclo, acá inician otros 21 días. Es como que si regresáramos acá, ¿verdad? Entonces, los estrógenos descienden y lo que aumenta son las progesteronas, en donde se produce esa progesterona, ¿verdad? Vamos a ver acá. El nivel del estrógeno desciende y el folículo roto, cuando decimos que el folículo roto, esas chibulitas que les estaba comentando, protuberancias, van a liberar lo que son los óvulos. Una vez liberados los óvulos, este folículo se transforma en un cuerpo conocido como cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo ya no es más que esa protuberancia, esas chibulitas, pero que ya están rotas. Es como un pequeño quiste que se forma a nivel ovárico. Y entonces este cuerpo lúteo lo que va a hacer esta transformación, ¿verdad? Del folículo roto a cuerpo lúteo va a empezar a secretar grandes cantidades de progesterona, ¿verdad? Porque les dije que se tiene que ir preparando, ¿verdad? Según este cuerpo, pues que ya haya sido inseminado o no, sigue un patrón de producción de progesterona, ¿verdad? O sea que ya está
diseñada, ¿verdad?, para producir más progesterona, porque en teoría, tiene que ir preparando el medio para que se desarrolle el embrión. Entonces, les decía que al momento de llegar al final de todo esto de la etapa de diestro, si no quedó fecundada, pues de alguna manera tiene que reabsorberse ese cuerpo lúteo, pero vamos a ver en la siguiente etapa, ¿no? Entonces, el cuerpo lúteo inicia la secreción, dijimos, de progesterona. Que dijimos, el cuerpo lúteo es un pequeño quiste, ¿verdad? Este que se rompió, este cuerpo lúteo que se rompió fue el cuerpo lúteo, el folículo que fue dominante, ¿verdad? Como dijimos que se producen varios folículos en el ovario, este que se rompió fue el dominante, ¿verdad? Fue el que se creció más y que al final de cuentas fue el que empezó a ovular. Entonces, en todo este ciclo, ¿verdad?, en toda esta etapa de diestro, ¿verdad?, se producen lo que se conocen ondas de ovulaciones, ¿verdad?, onduladas de ovulación. Van desarrollando nuevos folículos. En general se producen dos ondeadas ¿cómo se llama?, de ovulaciones. Entonces, acá la hormona folículo estimulante es la encargada de producir esas ovulaciones, es la encargada de producir, ¿verdad?, esos nuevos crecimientos de estos folículos. Entonces, por eso es que se llama hormona folículo estimulante, ¿verdad?, FSH. Bueno, entonces, en esta fase hay un pequeño flujo de sangre en casi todas las novillas y vaquillas y en muchas vacas, independientemente si el animal fue servido y quedó preñado o no, ¿verdad?, en esta etapa de metaestro. Durante el metaestro ocurre la ovulación, que es lo que les estaba comentando, cuando se rompe el folículo, ¿verdad?, y libera lo que son los óvulos. Ocurre 8 a 12 horas después de terminar el celo, y acá es donde yo les digo, y acá es importante determinar, ¿verdad?, en qué momento hay que realizar la ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Ahorita sí. Inge. Sí. Sí. Sí, porque sí está corriendo bien, pero que se quedó, tal vez es mi presentación que se quedó trabada. Bueno, entonces durante el metaestro ocurre la ovulación o la liberación, ¿verdad? Cuando se rompe el folículo, dijimos, va a liberar los óvulos y se puede producir lo que es la fecundación, si es que se toma la decisión o si se ha tomado la decisión de realizar la inseminación. Acá les agregué esto para complementar, ¿verdad? El folículo es el lugar en donde se desarrolla un óvulo. Bueno, acá dice solo un óvulo, pero son varios óvulos. Un óvulo, perdón. El folículo fabrica un estrógeno, era lo que les decía acá. El folículo va a fabricar la hormona estrógeno. Esta causa los cambios normales en el revestimiento del útero cuando éste se prepara para el embarazo. Acá estamos viendo, ¿verdad?, esta liberación de progesterona, ¿verdad? ¿Verdad? Acá
causa los cambios normales en el crecimiento del útero cuando esto se prepara para el embarazo. Cuando el óvulo madura, se desprende del folículo y esto se le llama ovulación. Es cuando ocurre 8 o 12 horas después de terminar el celo. Bien, acá les decía que en una gráfica se producen varias ondeadas de ovulaciones, ¿verdad? Van saliendo nuevos folículos dominantes, ¿verdad? En toda esta etapa. Al final se van reabsorbiendo porque mientras no haya inseminación, pues tiene que desaparecer de alguna forma por efecto de otras hormonas que vamos a ver al ratito en las siguientes etapas cuando ocurre lo que se conoce como la luteólisis o la eliminación del cuerpo lúteo. Entramos en la etapa de diestro. Es una etapa larga, ¿verdad? Dura de 12 a 15 días y en ella madura el cuerpo lúteo, va a madurar el cuerpo lúteo y que va a seguir secretando, que es la progesterona, que también va a enriquecer, ¿verdad? Ese medio en donde podría ya estar el embrión, si es que ha sido inseminado. Entonces va a seguir madurando, va a seguir produciendo esa progesterona. Pero, ¿qué sucede? Si no hay fertilización, o si no hay fecundación, el endometrio, la parte interna del útero, el endometrio, la parte de las paredes internas del útero, va a secretar una hormona conocida como prostaglandina F2-alfa. Esta hormona prostaglandina va a causar la absorción del cuerpo lúteo. Esa era lo que les estaba comentando. Si no fue fertilizado el óvulo, entonces el endometrio va a secretar como una hormona que va a eliminar o va a permitir la absorción, y es lo que se conoce como luteólisis. En esta imagen que tenemos, vamos a ver, recuerdo haberlo visto por acá, la luteólisis, ¿verdad? O la eliminación del cuerpo lúteo o reabsorción del cuerpo lúteo, porque la vaca pues no quedó preñada, ¿verdad? Hay que reabsorber y hay que hacer nuevos, o tienen que aparecer nuevos folículos para nuevamente iniciar el ciclo. Entonces acá, va a causar entonces la absorción o eliminación del cuerpo lúteo. Si hubo fertilización, en el caso de haber fertilización, el embrión va a secretar, ahí sí que ya es el embrión directamente, va a secretar la proteína conocida como proteína tropoblástica bovina, y lo que va a hacer es que va a inhibir la secreción de prostaglandinas, ¿verdad? Entonces el embrión va a decir, no, aquí estoy, se necesita, digamos, seguir creciendo este embrión, ¿verdad? Entonces va a inhibir, ¿verdad? Bien, sería entonces, estaríamos hablando de la etapa de diestro. Y una última etapa que dura aproximadamente 1 a 3 días, al final de cuentas, solo me permiten un ratito, 6 minutos. Entonces el cuerpo lúteo es absorbido completamente y el nivel de progesterona va a descender bruscamente, porque ¿para qué va a seguir produciendo progesterona si ya al final de cuentas no hay embrión? A la vez se inicia el desarrollo del folículo inducido por la hormona estimulante del folículo o la hormona folículo estimulante. También se puede decir de esa manera, hormona estimulante del folículo o la hormona folículo estimulante, producido siempre por la pituitaria anterior, ¿verdad? Es la pituitaria anterior, o dijimos que también la pituitaria recibe el nombre de hipófisis, por si lo encuentran de esa otra forma, ¿no? La hipófisis. Además, hay un aumento en la irrigación sanguínea del aparato genital
e inician los signos externos del celo, o sea, empezaríamos con otro ciclo, empezaríamos a entrar nuevamente a la fase que ya vimos, ¿verdad? Que si no son las manifestaciones externas, estaríamos ya hablando de la llegada nuevamente del celo, ¿verdad? Se va a presentar cuando el animal pues, no ha quedado, cuando la vaca no ha quedado preñada. Bien, acá están todos prácticamente la hormona folículo estimulante va a estar con subidas y bajas porque está relacionada directamente con la estimulación, ahí sí que su nombre lo indica, del crecimiento de los folículos, ¿no? Ahí va a estar, ¿verdad? Va a aumentar más al momento de llegar casi que a ovular, ¿verdad? Ya vimos el comportamiento de estas otras hormonas luteizantes, ¿no? Para formar el cuerpo lúteo, la función de la progesterona. Entonces sería ese el comportamiento que estaríamos viendo a lo largo de los 21 días. Acá está una escala de 21 días. Estaríamos bien. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es la aplicación? Luego de ver o de determinar el celo, cuando estamos en ese periodo, como ahí eso nos interesa para realizar la inseminación o la monta, pues vamos a ir viendo, bueno, acá les puse una pequeña nota todavía, la hormona folículo estimulante está involucrada en el desarrollo de los folículos ováricos, yo creo que ya lo habíamos comentado, mientras que la LH, o la hormona luteinizante, conduce la maduración de estos folículos, ¿no? Induce la ovulación. Luego de la ovulación ocurre cuando los folículos son rotos, ¿no? Se rompe el folículo y libera el óvulo. Una vez liberado el óvulo, dijimos que ocurre la formación del cuerpo lúteo, o también conocido como cuerpo amarillo. Se los voy a dejar acá mejor, en otro paréntesis, cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo. Y mantiene la síntesis y secreción de progesterona del cuerpo lúteo, que es la preparación, dijimos. Solo es una pequeña nota. ¿Cuál sería entonces el momento óptimo de servicio a hembras en celo? Ya vimos que son las primeras 18 horas por ahí, 18 horas en general, y cuando es endospermo dijimos 12 horas. Acá hay unas pequeñas notas. Un espermatozoide está en capacidad de fertilizar al óvulo solamente después de una serie de cambios y un proceso de maduración, el cual normalmente se completa durante el paso por el útero cuando llega al oviducto. Dijimos, cuando veíamos la parte de la anatomía, el aparato reproductor de la vaca, habíamos hablado del útero. Una de sus funciones es ingresar prácticamente, ¿verdad? A través de contracciones, ingresar pues, los espermatozoides, ¿verdad? Para que lleguen a fertilizar. Entonces, tiene que, mientras va pasando el útero, le da nutrientes, ¿verdad? Le da nutrientes para que no se muera en el camino, ¿no? Para que el espermatozoide se encuentre listo, deberá haber permanecido como mínimo 6 horas dentro del tracto reproductivo de la vaca y se mantiene vivo por unas 24 horas, el espermatozoide. Aproximadamente 12 horas después de terminado el celo, se rompe el folículo y libera el óvulo, el cual vive como máximo 12 horas. Entonces acá estamos hablando de 24 horas prácticamente de vida. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué momento vamos a inseminar, ¿no? Acá vemos una pequeña guía para determinar el momento óptimo de servicio de una vaca. Acá solamente nos ubicamos
en la primera etapa del ciclo estral, ¿verdad? Que es el esto. Pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque ya se nos fue el tiempo, creo que tienen que preparar para entrar a otra clase. Lo vamos a dejar acá, vamos a continuar en la siguiente clase. Que tengan una feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Listo.